Buenas, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes esta mañana. Los espero. Secundina, muy buenos días. Patti, desde Chile. ¿Cuándo llegaste a Miami? Ana García, ¿cómo estás? Extrañando a Ramón. Ángela Franco, qué gusto. Judy, ¿cómo estás, Judy? Olga Chaviano, buenos días, Patti. Hoy día estoy con mi camisa de huracán. Ha aguantado, las palmeras han aguantado el huracán Isaías, que se convirtió en tormenta y ahora dicen que se está fortaleciendo yéndose para el norte. Hay que orar por todas las personas del norte y que se vaya el huracán un poquito más al este y al este y al este y no toque a nadie. Pero a nosotros nos tocó muy bien, muy bien. O sea, nosotros bajamos los charters. Los charters son las defensas que tenemos contra el viento. Y hicimos todo lo que se debe hacer, pero no, gracias a Dios no pasó nada. Eudaldo Verdecia, Ramón, qué gusto. No, Ramón, no es playera, es un regalo de mi esposa. Y como ustedes saben, siempre le doy la honra a mi esposa, es la que me peina y también la que me viste. Y la que te corta. Y la que me corta el pelo. O sea, es como, yo creo que soy su muñeco. Conmigo juega. No, yo estoy muy agradecido porque a veces paro tan ocupado en miles de cosas. Yo antes, para no gastar energía en pensar en otras cosas, porque tenía que pensar mucho mientras hago estudios, mientras escribo, mientras hago, es bastante esfuerzo. Entonces trato de no ocupar mi cabeza en otras cosas. Entonces decidí que no voy a ocupar mi cabeza en escoger ropa. O sea, no voy a escoger ningún tipo de ropa ni nada por el estilo. Y lo que hice es, decidí vestirme con t-shirts negros y mandé a hacer para el instituto, mandé a hacer t-shirts negros, o sea, camisetas negras. Y todo era negro, o sea, hoy día, ¿de qué me he visto de negro? Mañana, ¿de qué me he visto de negro? Pasado mañana. Entonces, no pensaba ni siquiera en qué color puede caer conmigo ni nada por el estilo. Y por eso era tan interesante. Entonces, mi esposa no le gustó eso. Y por supuesto, cuando hicimos las camisetas para el centro de consejería, que es cambio total, ella mandó a hacer una de cada color. No mandó a hacer ninguna de... O sea, hizo una negra, pero no hizo el resto negra, sino de diferentes colores. Y de ahí, cada vez que recibo un cumpleaños, ella no me va a regalar nada que sea negro, sino de colores. Y este es mi regalo del Día del Padre, que recién lo puedo usar. Y ella me pidió que lo usara hoy día porque hace juego con el huracán, pues, ¿no? O sea, las palmeras, el viento que sopla y todas esas cosas. Pero me gusta, ¿no? Yo sé que una vez una persona que fue a verme a predicar y vio que no usaba corbata, le ofendí mucho. Le ofendí mucho porque cree que los pastores deben usar siempre corbata para hacer honor al puesto que ocupan. Y yo le pedí perdón a la señora y le dije que en la Florida, pues cuando hace 90 grados, a veces el aire acondicionado no está funcionando bien y uno suda bastante, la corbata es demasiado, ¿no? Y por eso no lo usaba. Pero trataba de ponerme lo más bonito que podía para honrar el puesto que me toca hablar. Hoy día hablaremos de algo especial. Yo siempre digo, es algo especial y siempre cuando hablo con el Señor, yo pienso que el Señor me ha puesto en una línea. Y la línea, como les dije, es no tanto de lo que ha hecho el Señor, que es maravilloso, ni lo que va a hacer el Señor, que también es maravilloso, sino lo que va a hacer hoy día y lo que hace hoy día. Porque el problema que yo veo en las personas que yo veo como doctor, no las veo en el pasado ni las veo en el futuro, sino las veo hoy día mismo. Es como el pasado te afecta ahora, no es
cómo te va a afectar, sino cómo te afecta ahora. Y el único tiempo en que yo lo puedo corregir es en el presente. El único tiempo en que yo puedo introducirles a ellos y presentarles al Señor Jesucristo es hoy día. No se lo puedo presentar en el futuro ni nada. Por eso no le puedo decir, pienso a veces, tú tienes que creer en lo que pasó y tienes que creer en lo que va a venir, sino tienes que creer en que hoy día Jesús vive, Jesús te ama, Dios te ama y hoy día puede trabajar en ti. Y ese es el secreto, ese es el secreto con todas las personas que he trabajado profundamente en todo tipo de problema o trastorno mental o todo tipo de problema y trastorno de adicciones. Es hoy día. Hoy día es la solución. Hoy es el día. ¿Te acuerdas cuando hicimos esa prédica de este es el día que el Señor hizo, es el día de Dios? Y cantamos y cantó mi familia y cantaron varias personas. A mí me gustó mucho que pudiera entender. Ahora, en Facebook, en el canal de YouTube de Doctor Cambio, Doctor Cambio, ¿cómo es? No, Doctor Douglas Johnson. No, Doctor Cambio, iba a decir que es mi email. Pero el Doctor Douglas Johnson, ahí muchas personas están viendo el canal y a la vez me ayudan mucho y ponen preguntas. Ponen preguntas y me hacen sugerencias sobre lo que debería hablar. Y una persona puso una sugerencia que tiene que ver mucho con este mensaje de cómo debemos hablar a las personas que son incrédulas. Cómo debemos hablar a las personas en las universidades, porque saben que yo hablo en las universidades. Cómo debemos hablar a las personas, a los científicos, cómo debemos hablar a las personas que saben y también a las personas que no saben y a las personas que viven alrededor nuestro. Y quería que yo hable de alguna manera de cómo hablar a las personas o cómo yo le hablo a las personas. Y yo pienso que es un tema que es muy importante de cómo hablar a las personas que esté al lado. Y lo que yo he aprendido es lo que les voy a dar a ustedes, es lo que yo he aprendido. Para mí siempre lo que me llamó la atención es cuando Jesús va a la cruz, es crucificado, muere y resucita, y se va a quedar un tiempo con los apóstoles, se va a quedar un tiempo con los siervos que lo conocieron antes, que no fueron muchos, ¿sabes? No fueron muchos los que se quedaron con Jesús. Jesús se apareció después de la resurrección a más de 500 y solo lo esperaron Espíritu Santo 120 personas. Pero entonces siempre me puse a pensar, si yo tengo esa emergencia, o sea, tengo una emergencia y de ahí quería sacar de lo que yo debería hablar a las personas, ¿no? Tengo una emergencia, o sea, nomás me quedan 40 días, o sea, voy a comenzar a hablar a estas personas y quiero hablar a estas personas y de qué les voy a hablar. Les tengo que hablar de algo que quede en su corazón y les voy a enseñar todo al respecto de eso en estos 40 días. Y acá lo dice bien claro. En el primer tratado, oh Teófilo, está en Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es Lucas escribiendo, el doctor Lucas, científico, escribiendo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no tienen duda. Y dice, apareciéndoles durante 40 días. Ahora, 40 días es importante, sí es importante 40 días, porque es un poco de tiempo, no es mucho tiempo. Él ya había pasado 3 años y quería recalcarles a ellos algo les quería hacer saber algo. Y es bien importante esto. ¿De qué realmente les habló el Señor Jesús? Se dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahí quiero parar un rato, porque si usted ha seguido las prédicas, si usted ha seguido, no me gusta decirle prédicas, pero enseñanzas o mensajes, si usted los ha seguido y lo puede seguir y puede tener las notas,
Anteriormente yo hablo del reino de Dios y digo que el reino de Dios es donde habita Dios. Y cuando entramos al reino de Dios es cuando entramos a la presencia de Dios, estamos en comunión con Dios y podemos habitar en el reino de Dios. El Señor Jesús habitaba constantemente en el reino de Dios. Los apóstoles estuvieron en el reino de Dios, por eso el reino de Dios se ha acercado, porque Jesús es Dios y estaba con Dios y estaban bajo la voluntad divina del Señor Jesucristo. Incluso los mandó y los mandó a hacer milagros, hicieron milagros, regresaron muy contentos porque estaban bajo la voluntad. El reino de Dios es donde habita Dios y todo se hace a la manera de Dios. Ese es el reino de Dios. O sea, si alguien me dice el reino de Dios, muchos conceptualizan es que va a venir en el futuro el reino de Dios y va a venir Dios y va a reinar. Y ese es el reino de Dios, ¿no? Y otros dicen que, bueno, es algo teórico, es en el cielo el reino de Dios. Yo, como les digo, mi ministerio es saber qué pasa hoy día, el here and now, aquí y ahora. Y yo creo que hoy día puedo vivir en el reino de Dios. Si no, Jesús no hubiera hablado tanto del reino de Dios. Y no solamente eso, sino lo que yo debo hablar, lo que yo debo testificar, lo que yo le debo decir a las otras personas es sobre el reino de Dios. Pero otra vez, el reino de Dios es donde habita el Señor. Y si yo estoy en el reino de Dios, estoy habitando con el Señor. Y por habitar con el Señor tengo unos resultados en mi vida. Entonces, lo que tengo que hablar son los resultados que están pasando en mi vida por habitar en el reino de Dios. Y eso es para mí bien importante, porque el Señor Jesucristo comienza el libro de los Hechos apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y termina el libro de Hechos diciendo que Pablo estaba hablando del reino de Dios. No sé si me dejo entender porque debe haber clink, como que se prende una lucecita. Hablar del reino de Dios es bien importante en la testificación y todo. Para hablar del reino de Dios, tú tienes que ser parte del reino de Dios. O sea, tú no puedes hablar del reino de Dios, puedes hablar de un reino de Dios, puedes hablar de algo que crees que va a ser cuando va a venir, cuando va a reinar. No, para hablar del reino de Dios, tú tienes que ser parte hoy día del reino de Dios. Tienes que ser parte y hablas de cómo te va en el reino de Dios. Es como, suponte, yo vengo del Perú, yo soy peruano y puedo hablar de lo que me pasó en el Perú. Pero suponte que viajo a Chile y estoy en Temuco, estoy en Pucón y puedo hablar de lo que es Pucón y puedo hablar de lo que es Temuco. Pero si nunca he estado en Temuco y nunca he estado en Pucón, tal vez puedo hablar lo que veo por televisión. Pero te digo sinceramente que es totalmente diferente ver un volcán en vivo y en directo a verlo por televisión. Y te digo, es totalmente diferente ver Machu Picchu por película que estar en Machu Picchu. Cuando estás dentro puedes hablar y decir, caramba, esto es maravilloso. Y tú tienes que estar en el reino de Dios. No verlo por película, no verlo por una lectura, no recogerlo de los oídos, sino estar en el reino de Dios. ¿Y qué es estar en el reino de Dios? Es estar en comunión con Dios. Es estar bajo la voluntad de Dios. Es haber renunciado a todo, a entregar tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando hiciste eso y renovaste tu mente, conociste la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Creo que está claro eso, ¿no? Es cuando estoy en un sitio. Dicho ese paso, para no dejar mal a mis amigos de todas partes, en Colombia hay un sitio muy lindo. Me acuerdo que fui a Colombia, a Bogotá, y estuve en el museo de Boteri. ¡Qué bonito! Ah, Botero. Lo hice italiano, Boteri. No, de Botero. Lo hice de Botero y estuve viendo algo que es gratuito, algo que tú puedes entrar. Bogotá es hermoso. Me han dicho que Cartagena es lindo. Me han dicho que Medellín es una belleza. Y me han dicho que cuando llegas a Cali no paras de bailar. O sea, hay miles de cosas tan lindas, pero cuando tú estás en el lugar lo puedes decir. Me falta ir a Cuba, ¿sabes? Dios quiera que el Señor me mande a Cuba. Antes, pues, después que pase todo el virus y todas esas cosas, me falta ir a Cuba, he estado en Canadá, he estado en muchos países y también Venezuela está en mi corazón para ir. Pero lo que trato de decir es, no hay
como la persona que está en un sitio para relatar de ese sitio. No hay como una persona que vive y anda en el reino de Dios para hablar del reino de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué significa eso? Realmente que entramos al reino de Dios cuando tenemos naturaleza divina. Para poder hablar con Dios, para poder estar con Dios, tienes que tener naturaleza divina. Puedes leer la Biblia como quieras, puedes hacer miles de estudios, pero si no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender casi nada. Porque lo de la Biblia es revelación y es bien importante. Y eso es lo que a veces tratamos, encontrar principios, qué lindo, filosofía. Ay, Dios te ama, no, I'm newborn, soy un nacido de nuevo. Puede ser eso, pero si no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender realmente lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo hasta te ayuda en orar. Y por eso el Señor Jesucristo decía, os conviene que me vaya, porque vendrá. Y vendrá es el mismo Señor Jesús en forma de Espíritu Santo morando en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es entender. Y ahí es cuando estás en el reino de Dios, cuando Cristo vive en ti. Y dice en Hechos, continuando con Hechos, dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Porque, miren, el hablar sin ser parte del reino, nadie lo va a entender. Te vas a terminar en eso, terminando hablando, qué sé yo, un evangelio de terror, que si no haces esto, te cae esto y te rompe esto y vas a pasar por una tribulación que te destroza. Todo es terror, pero no pueden hablar de lo que Dios hace hoy día en mi vida. Mira mi familia, mira mis hijos, mira mi vida. Es lo que ha hecho Dios mío. ¿Qué era lo que hablaba el Señor Jesús? Que lo miraran a Él. Si no creen en mí, crean por las obras que yo, crean por lo que yo estoy haciendo. Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis, seréis llenado, seréis sumergido en el Espíritu Santo. En pocas palabras, la naturaleza divina va a abundar en ti, mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es engendrado de Dios. En pocas palabras, dentro de poco vas a ser engendrado de Dios, como yo soy hijo de Dios, como yo soy Dios, y vas a poder estar en el reino de Dios. Antes no puedes estar en el reino de Dios. Una vez que entras al reino de Dios, puedes hablar. Ahora, es importante. Uy, qué lindo, Señor. Voy a hablar de cuando tú vengas, que eso de que me van a llevar y que va a haber una tribulación y que ya se acerca la construcción del templo y ya se acerca todo. O voy a hablar lo que hizo Moisés. No. Por favor, no hablen de lo que viene. ¿Saben por qué no hablen de lo que viene? Porque ustedes no lo saben y no lo van a saber. Porque no les toca a ustedes saber eso. Y es bien importante. Sí, pueden hablar de reino. Pueden hablar de mí. Pero no hablen de lo que viene porque no lo saben. Se van a entretener, se van a confundir y muchos van a caer en eso, ¿sabes? Y van a haber muchos confundidos, van a haber miles de doctrinas sobre eso, miles de teorías sobre eso y no se pone. Y al final se van a entretener en eso en lugar de que el reino de Dios venga a tu vida y el reino de Dios reine en tu casa. Entonces, le dijo bien claro, entonces los que se han reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restauraréis el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, escuchen esto por favor, ¿ya? Cuando escuchen tantos libros, porque una vez el año 2000, me acuerdo, un profeta tomó mi programa que les he contado y comenzó a hablar que el año 2000 venía el Señor Jesús, que había un cambio, que era la venida y no viene. Siempre todos los que te dan una fecha, siempre fallan. ¿Por qué? Porque no os toca. No os toca. Veo en el Facebook que están desesperados. Ya viene el rapto. No te toca. El Señor viene como ladrón en la noche. No te toca saber, por favor. Para de eso. Para de asustar a las personas que se van a quedar en tribulación. Más bien, llévales el reino de Dios a sus vidas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Cómo se dice eso? Y eso lo dijo el Señor Jesús. No lo digo yo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y ahora escuche esto, que el Padre puso en su sola potestad. Que el Padre puso en su sola potestad. Puedes discutir eso, puedes decir eso, pero yo pienso que ahí la importancia es, ¿sabes qué? No.
no es cuestión de eso, sino le está enseñando de qué van a hablar. Tal vez ellos van a querer hablar de que ya viene el Señor Jesús, que ya viene, que nos va a llevar, que nos va a hacer lo otro, y nos preocupamos eso, vemos las películas que ha hecho Hollywood, No Left Behind, y todas esas cosas vemos y nos emocionamos. Pero sabes, te pierdes de estar en el reino de Dios. Te pierdes de saber gobernar no solamente en las circunstancias, sino gobernar tu vida. Porque el problema que viene profundo de todo lo que te pasa, de todas las tristezas, de todas las peleas, de todas las separaciones, es porque no has gobernado tu vida. Porque no has tomado decisiones con el Señor, bajo el gobierno de Dios. Y por eso es importante, mira, yo quiero que le hables, lo más importante del reino de Dios, le hables de mí. Le hables de mí y lo que he hecho. Y para que puedas hablar, yo te voy a dar un poder que es increíble. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo ese poder? ¿Cómo yo sé realmente que estoy en el reino de Dios? Y esa es la respuesta. La respuesta es bien importante, hermanos, porque yo pienso que debes poner oídos a esto. El poder lo notarán los que están más cercanos. Yo pienso que esa es la idea del Señor Jesucristo cuando dijo Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Primero, tu familia. ¿Sabes qué? Si tu familia no siente que tú tienes poder, no seas pastor, por favor. No seas líder. No te pongas a enseñar una clase de escuela dominical. Porque los primeros que deben sentir el poder son los de Judea, son los de tu casa. Primero, trabaja con tu casa. Primero, sé tu casa. Yo sé que hay muchos que justifican que este es buen líder, pero sus hijos no han aprovechado, que son malos. No tienes idea cuántos hijos de pastores no están. Es más, mira, hay una iglesia en Detroit, hay una iglesia de Satanás, ¿ok? Los líderes de esa iglesia de Satanás, hijo de pastor, hijo de misionero. Para que tengas idea a dónde llegan. Porque generalmente estas personas tuvieron padres que predicaron y hablaron, pero generalmente nunca estuvieron con ellos y nunca le mostraron lo que es estar en el reino de Dios. Por eso es bien importante, cuando vas a hablar, tú debes empezar por Judea. Y una vez que termines en Judea, comienza a hablar en Samaria, pues. Y una vez que termines en Samaria, primero Jerusalén, dije Judea, primero Jerusalén, una vez que termines con Jerusalén, anda a Judea. Una vez que termines Judea, anda a Samaria. Y Dios te lo va a indicar y te lo va a hacer llegar. Y una vez que estás en Samaria, vas a llegar hasta lo último en la tierra. Tú sabes que siempre me preguntaban, ¿y cómo voy a llegar hasta el último en la tierra? Siempre me he preguntado eso. Si estoy en Hialeah nomás, pues, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar? Por avión, caramba, tendría que estar viajando todo el tiempo. Pero ahora es increíble, parece que Dios nos sacó de la iglesia para que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Porque antes nunca se nos había ocurrido eso. Han pasado a una iglesia, pero cada uno estaba en su iglesia y cada uno veía. Pero ahora todas las personas que escuchan ahora, o todas las personas que van a escuchar más tarde, también escuchan a diferentes pastores. Entonces están escuchando a montones de personas. Ahora uno tiene acceso sin salir de su casa a diferentes mensajes que puede escuchar. En pocas palabras, el evangelio nunca ha llegado como hoy día tan lejos. Tengo personas por Europa, tengo personas hasta el mismo Brasil, tengo personas en Canadá, tengo personas en el sur, por todas partes. Parece que el mensaje recién llega hasta lo último de la tierra. El mensaje está llegando. Así como se está expandiendo el virus que vino desde China a todos lados, yo pienso que la palabra de Dios ha comenzado a expandirse por todo. Lo único que le falta a las personas es hacer viral las prédicas de sus pastores o las prédicas que escuchan y les son buenos para su corazón. Pero es bien claro en esto del reino de Dios. El reino de Dios no funciona cuando tú predicas en un coliseo. El reino de Dios no funciona cuando tú levantas las manos delante de personas. El reino de Dios comienza
Cuando tu esposa, que vive 24 horas contigo, dice, este hombre es un hombre de Dios. Si no lo dice, pregúntate qué es lo que está pasando en el reino de Dios. Y por eso tus hijos alaban. Dicen bien claro que son contentos, alaban a la mujer. Puedes leer Proverbios 31. Eso es estar en el reino de Dios. Es una familia donde Dios gobierna, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, sí, el Señor te va a dar poder. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y escucha la segunda, amor. De poder, amor. Y escucha la tercera, dominio propio. Y hablamos ya antes del dominio propio en la clase pasada, cuando hablamos del amor y cómo Dios nos hace crecer en el amor. Pero esas tres cosas, si muestras a tus hijos poder para amar, poder para levantarte, poder para levantarlos a ellos, poder para decirles te amo a pesar de las circunstancias, y de amor para escucharlos, amor para pasar tiempo con ellos, amor para comprender su dolor, y dominio propio. Que vean que tú te cuidas, que vean que tú trabajas, que vean haciéndote ejercicios, que vean que tú tienes dominio propio sobre las circunstancias, porque Dios te las ha dado y porque estás en el reino de Dios. Y cuando estás en el reino de Dios, acuérdate, para Dios no hay nada imposible. Lo más difícil que hay de conquistar en el reino de Dios, ¿sabes qué es? Tú mismo, tu persona. Si tú conquistaste a Douglas, puedes conquistar al resto. Y eso es bien importante. Si conquistas tu persona, puedes conquistar al resto. Porque es muy importante. Por eso el Señor Jesucristo, cada vez que alguien se le acercó a preguntarle cómo puedo ser salvo, dijo así, conquístate a ti primero. No dijo conquístate a ti primero, sino dijo niégate a ti mismo. Después tu propósito, toma tu cruz, que es el propósito. Y después aprende continuamente el Señor Jesucristo y sígueme. Por eso es tan importante entender eso. La mayor conquista que tú vas a lograr en el reino de Dios es tu persona. ¿Te vas a dar cuenta que tú puedes gobernar la cuchara? Yo sé que esto puede ofender a muchos porque ahora con todo este liberalismo que hay, no puedes decir palabras que puedan ofender a otro. Estás ofendiendo a otro si dices que vas a gobernar, porque tú no sabes si la tiroides, tú no sabes si la otra cosa, que los pobres los hace esclavos. Pero le digo con toda honestidad, en el reino de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y por eso es tan importante. Y es más, cuando tú te dedicas a aplicar ese dominio propio que Dios te da, comienza tu cerebro a desarrollarse y eres libre de presión, eres libre de todo porque tienes dominio propio. Dios quiera, vamos a hablar más adelante sobre dominio propio, vamos a hablar más sobre eso, pero es bien importante entender eso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló del Sermón del Monte, dijo que parte principal de nuestra oración es esta. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Está bien? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y que dice, venga tu reino. No dice, el venga tu reino no es que gobiernes en el futuro, es venga tu reino ahora. ¿Y por qué digo ahora? Porque dice, hágase tu voluntad. No es en el futuro, es ahora, hágase tu voluntad. Y así como en el cielo, así también en mi casa. He dicho en mi casa, pero es en la tierra. Hágase tu voluntad. Más claro, es como siempre digo, no canto un gallo. Es parte de nuestra oración, en nuestra oración diaria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Vamos todos, díganme, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi casa, en la tierra. Y Señor, yo quiero ser un habitante de ese reino hoy día, no mañana, no pasado, o no como dicen cuando tú vengas, sino hoy día. Reina en mi vida, reina en mi hogar. Y quiero hablar de lo maravilloso que es estar en ese reino. Ahora, ¿qué pasa en ese reino? ¿Qué es lo que pasa? El Señor Jesús dijo que el reino de Dios
no tanto es algo que va a venir un gobierno, que va a venir algo así. A veces confundimos con Daniel, confundimos con Ezequiel y creemos que va a ser un gobierno. No, el reino de Dios está en ti. Puede estar en tu hogar y se puede ir extendiendo. El Señor, cuando lo comenzaron a cuestionar, en Lucas 17:21, Él respondió así: ni dirán, ello aquí, o élo aquí, o élo allí. No responderán así. ¿Y por qué no pueden responder así? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, o sea, acuérdate que te dije que entrar al reino de Dios es entrar al gobierno de Dios. Entrar al reino de Dios es entrar al gobierno de Dios en tu vida. Y hablar del reino de Dios es las cosas que ha pasado cuando Dios gobierna tu vida. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús se hizo hombre y permitió acercarse. O sea, Él mismo se acercó al Padre, Él mismo buscó al Padre, Él mismo recibió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10 lo pueden leer. Él mismo fue lleno del Espíritu Santo y Él mismo vivió en el reino de Dios y Él mismo habló del reino de Dios y pudo hablar y explicar del reino de Dios porque Él siempre vivió en el reino de Dios. Miren lo que trato de decir, y lo que trato de decir es esto: cuando tú haces cosas, cuando estás bajo el gobierno de Dios, obedeces a Dios, Dios pone el querer como el hacer en tu corazón, comienzas a hacer las obras de Dios, comienzas a ser parte de la gracia, que es las acciones que provienen del amor incondicional de Dios. Tú comienzas a hacer y andar en la gracia, llevar las gracias a otros. Vas a liberar personas de total angustia, de todas sus dolencias, y eso es parte del reino de Dios. Pero lo puedes hacer porque tienes a Dios y porque eres gobernado por Dios y porque Dios reina en tu vida. Y por eso el Señor Jesús, cuando dijo, porque queremos saber, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo si el reino de Dios ha llegado a mí? Escuchen la respuesta del Señor Jesús, ¿no? Mas si por el dedo de Dios, mas si por el dedo, no por mi voluntad, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, quito toda dolencia, echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Entendieron? Lo leo de nuevo, ¿ok? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, y es bien claro, ¿ya? Echo yo, no otro, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible eso? Que nosotros tengamos esa entrada al reino de Dios, que podamos vivir con Dios de tal manera que el mismo Dios nos dé la capacidad y el poder de usar su dedo, utilizando las palabras del Señor Jesús, para poder quitar toda dolencia, para quitar todo demonio y enseñarles a los otros. Es cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios quiera que me pueda entender esto, hermano, porque es tan importante. No tiene idea, lo que más deseo yo es que usted entre en el reino de Dios y comience a vivir en el reino de Dios hoy día, porque no hay cosa más bella de hablar con tu Padre, no solamente una vez al día, sino todo el tiempo. El reino de Dios no es ir a buscar a Dios a una iglesia cada domingo. El reino de Dios es buscar a Dios todos los días. El reino de Dios es que gobierne tu vida y tú puedas gobernar tu vida por simplemente porque el Señor te da ese poder, el poder de dominio propio. Y por eso es tan importante. El mismo Señor Jesús nos enseñó lo que es estar en el reino de Dios. Si tú quisieras aprender qué es lo que está en el reino de Dios, dice bien claro el Señor, ¿ya? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, porque él estaba en el reino de Dios, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede Douglas hacer nada por sí mismo, no puede, y puedes poner tu nombre, hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Lo único que puedo hacer para ver lo que hace el Padre es buscar al Padre, hablar con el Padre, y que Él ponga en mi corazón, revisar en su palabra, amar su palabra y tener conciencia que Él mora en mí, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre te ama. El Padre ama al Hijo. Acuérdate que tú ya eres hijo de Dios y el Señor lo está haciendo porque es hijo, o sea, haciendo de hijo de Dios. Y dice más, a todos los que recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra, otra vez, y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Para mí es tan importante haber entendido eso. Entendido que Dios trabaja hoy en día. No trabaja solamente después de mi muerte, sino trabaja hoy día. Hoy día Dios me puede hacer una bendición para mi familia. Puede hacerme una bendición para mi esposa. Puede hacerme una bendición para mis hijas. Hoy día trabaja el Señor. Hoy día puede hacerme bendición para diferentes personas. Él decidirá a cuántas personas hago y todo. No es cuestión de promoción, no es cuestión de llegar a miles de personas, porque no es el número lo que importa, sino es uno por uno. Como la oveja perdida, sí, uno por uno. Pues hablar, iréis por todo el mundo y haréis discípulos, uno por uno, no masivamente, no haciendo shows, no pidiendo dinero, sino uno por uno, enseñándoles lo que Dios ha hecho en tu vida y lo puede hacer en la vida de ustedes, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Vuelvo a repetir lo que dijo el Señor Jesús. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cuando pones la palabra Hijo, por favor pon tu nombre, porque según Juan, capítulo 1, el verso 12, tú ahora eres hijo de Dios. ¿Ok? Puedes poner tu nombre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Pon tu nombre. Igualmente. Ahora, puedes poner tu nombre en esta también. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y déjame decirte, yo estoy maravillado. Como Dios tocó mi vida cuando tenía 20 años, y como Dios ha sido fiel hasta hoy día, porque nunca Él me ha dejado. Tal vez yo, en mis pensamientos, en mis cosas, en mis búsquedas, hasta poder entender que Él pone el querer y el hacer. Hasta poder entender que con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hasta poder entender que mejor es decirle, Padre, tú sabes mejor las cosas que yo. Ya no quiero decidir, quiero que tú decidas, Señor. Y esa es una entrega total, es Romanos 12:1. Por eso quiero saber, Señor, tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Quiero vivir en ella. Y el Señor va a empezar, pero déjate cosas, primero va a ser una bendición para ti, tú vas a aprender a gobernar, pero tú sabes que estás en el reino de Dios cuando eres bendición para otros. Y sabes, porque tienes poder y puedes hablar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No te imaginas cómo el Señor te va a llevar a sitios donde tú nunca pensaste ir. He estado en sitios maravillosos. Me acuerdo haber estado con Johnny Hawkins ahí en San José, en la selva peruana. Admirar a esa familia que con todos sus hijos levantaron una escuela técnica para enseñarle a personas nativas en el Perú hábitos, técnicas para que ellos puedan mejorar su vida. No solamente hablaron de Dios, sino le dijeron cómo llegar. ¿Y esto venía de quién? De su padre. Ellos donde van, creo que el sitio que hacen o el sitio que deciden edificar, lo convierten en algo bello. Porque eso es lo que hace un hijo que está en el reino de Dios. Y Dios quiera que me pueda entender esto, porque es tan importante que usted donde vaya, lleve a Dios. Donde vaya, lleve bendición. Pero lo que va a llevar usted realmente, es
cómo vivir en el reino de Dios. Cuando estás en el reino de Dios, suceden cosas increíbles que tú ni siquiera te la puedes imaginar. Pero si te es difícil conceptualizar el reino de Dios, creo que será mucho más difícil conceptualizar lo que puedes hacer cuando estás en el reino de Dios. Acuérdate cuando yo te dije que el reino de Dios es estar donde Dios gobierna. Ahora, ¿qué gobierna Dios? Dios gobierna todo el universo. Dios gobierna toda la creación. Gobierna hasta lo que nosotros no conocemos. Deuteronomio 29 dice, y todo lo que está revelado pertenece a los hombres, pero lo por revelar pertenece a Dios. ¿Cuántas cosas hay que no conocemos realmente? Pero lo que sí sé es que Dios gobierna. Dice que con su palabra sustenta toda la creación, todo el universo. Dios gobierna todo. Y cuando tú estás en ese reino de Dios, sentirás también ese gobierno, no solamente en tu vida, como te dije, no solamente en las circunstancias, sino en todo lo que Dios decida que tú gobiernas. Hay cosas que vas a gobernar, que se van a sujetar a ti, que tú ni siquiera te imaginabas. Pero para esto primero necesitas el entendimiento de lo que es el poder de Dios, que trabaja en ti. El superabundante poder de Dios que trabaja en ti. Jesús era consciente, Jesús se hizo hombre. Cuando dice que se hizo hombre, renunció a todo. Pero Jesús, hombre, están dando en la tierra y pasa algo. Dice, sus discípulos se fueron a un bote, el Señor llegó a ese bote, Él descansó, después lo levantaron y dijo así, Él les dijo, ¿por qué teméis? Porque se estaba agitando el mar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Ese es el reino de Dios. Eso es lo inimaginable cuando decimos, y mayores obras que ésta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, yo me imagino que usted está pensando, esto es para el Señor Jesús. El Señor Jesús es lo máximo y eso no es para nosotros. Pero quiero decirte esto hoy día. La razón que el Señor Jesús murió en la cruz es para que tú seas como Él. Todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y aún mayores, porque voy al Padre. El problema es que no le creemos. El problema es que siempre me están diciendo que tú eres imperfecto, tú eres un simple pecador, tú no vas a poder llegar a eso. Pero en el reino de Dios es diferente, porque ya la sangre de Jesucristo me rescató de la vana manera de vivir y me ha puesto en el reino de Dios. Y en el reino de Dios van a pasar las cosas que tú esperas, no las cosas que no esperas. No sé si me dejo entender con eso, pero esa es la fe, es la certeza de lo que Dios ha prometido es cierto. Por eso yo pienso que el Señor Jesús, con esa certeza que nos enseñó al ser humano, con esa certeza, porque dice, hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, con esa certeza podemos llegar. Y por eso yo te invito hoy día a que alimentes esa certeza. ¿Cómo la alimentas? Visita al Señor, habla con Él 3 veces al día. ¿Te he dicho que vengas a mi iglesia? No. Visita al Señor. Habla 3 veces al día con Él. Comienza a conversar. Si quieres, pide mis notas y anda versículo por versículo en mis notas. Y dile, Señor, ¿es cierto lo que dice este hombre o no es cierto lo que dice este hombre? Que se puede vivir en tu reino hoy día. Y que se puede hacer las cosas que el Señor Jesús dijo que nosotros haríamos. Porque me he quedado asombrado de este último versículo que este hombre, o sea yo, este hombre ha puesto como ejemplo. ¿Qué es lo sorprendente? De una persona que está llena de Dios y está en el reino de Dios. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún ha gobernado su vida? ¿Qué hombre es este que aún sus hijos
y toda su familia están en unión y obedecen. ¿Qué hombre es este que lleva bendición donde va? Y eso se preguntarán. Eso alabarán. ¿Se acuerdan del versículo del Señor cuando le dijo que nosotros éramos sal y luz? Dice que no nos escondamos en cuatro paredes, sino que lo pongamos encima y que todos los vean. Y cuando vean esas obras que provienen de vivir al lado de Dios, de morar con Dios, cuando vean esas obras, alaben a su Padre que está en el cielo. Bueno, los amo mucho, los quiero mucho y espero que les haya servido de alguna manera esta enseñanza. El miércoles continuaré hablando más profundamente del reino de Dios, sobre cómo conversar con Dios en el reino de Dios, cómo hablar con Dios en el reino de Dios, y espero que esté. Pero lo que he tratado de decirle a usted, porque hablamos de cómo hablarle a otras personas, es lo que va a hablar más de ti es tu vida. Es más, si usted comienza a hacer filosofía de Dios y todo, van a haber miles de personas que se van a oponer. Puedes hacer conferencias enfrentándolos y dejarlos en ridículo, pero ellos no van a creer, van a seguir en sus mismos pensamientos. Lo único que no pueden hacer y lo único que no pueden debatir es lo que ha pasado en ti. Lo único que no podrán dudar o tirar abajo es tu vida. Yo siempre hablaba con un científico, siempre hablaba, ateo. Y él fue el que me dijo eso. Él fue el que me dijo, y no me lo dijo solamente a mí, se lo dijo a su esposa, se lo dijo a otros. No, es cierto que Douglas es así. Es cierto que Douglas ve a las otras personas. Y trató de decirme, él es como un social worker, como un trabajador social que busca el bien de todos, pues. Él siempre trata de buscarme un título y justificar. Pero siempre cuando estuve con él siempre me preguntó, ¿y por qué te motivas eso? ¿Qué te motiva a hacer todo eso? ¿Cuál es tu final? Y yo le dije, ¿sabes qué? La motivación no viene de mí, sino viene de Dios. Él me miraba con una cara como no tienes idea. Pero él hacía una pausa y me escuchaba, ¿sabes por qué? Porque lo que yo decía que estaba pasando en mi vida era cierto. Cuando su hijo cayó, cuando su hijo fue al suelo, cayó en drogas, no buscó a nadie, me buscó a mí. Juntos clamamos por su hijo. Juntos seguimos un consejo para su hijo. Y su hijo, Dios mediante, salió de eso. Pero Dios quiera que me pueda entender. Usted es parte del reino de Dios. Es necesario que la gente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra vean esa parte del reino de Dios que es usted. Usted es la carta escrita. Usted es transformado día a día, con gloria en gloria, a la imagen de Dios con un propósito de enseñar el reino de Dios. Bueno, hemos estado orando por diferentes personas y le doy gracias a Dios que el Señor contesta oraciones. Pero también contesta oraciones en cuando el cuerpo no puede resistir, el Señor lo reviste con su morada celestial. Dios quiera que lo pueda entender hoy día. Dios quiera que usted pueda mostrar primero en su familia, después a sus vecinos, después a los de su pueblo y hasta lo último en la tierra, quién es el que gobierna en tu vida. Porque esa es la mejor manera de testificar. ¿Cuál es la mejor manera de testificar? Mostrar la carta escrita por el Espíritu Santo. Y verás cómo todos cambian. Porque todos podrán discutir que no creo esto, que no creo el otro. Pero nunca podrán discutir lo que es tu vida, lo que ellos ven en ti. Ese amor incondicional, esa paz que abunda en tu corazón y esas fuerzas que provienen de Dios, aunque los años aumenten. ¿Ah, viste? 68 años y con mi camisa veraniega, como es, ¿no? Es una fuerza que solamente Dios te da, y esta camisita, bueno, gracias a Dios, la regaló mi esposa. Vamos a poner, hermanos, los pedidos de oración.
y vamos a orar por cada uno de ellos. Cuando ustedes escriben, pasa rápido, ya pasa rápido en la pantalla, pero no puedo dedicarme a cada uno, pero después yo hago un tiempo, ya les he explicado, después de este mensaje, voy a llamar a mi mamá y mi mamá va a ver todo el mensaje, ¿no? Y para eso es importante. Y por eso yo quiero que vayan poniendo. Y mientras cantamos, ustedes siguen poniendo, porque hoy día tenemos una canción que para mí es muy hermosa. Es una canción que es una de las preferidas de mi padre y por eso la quiero cantar hoy día. Esta canción habla de nuestra necesidad de mostrar el reino de Dios, pero sabiendo que la manera que mostramos el reino de Dios es estando cerca y más cerca al Señor. A ver, Marisol, si me puedes ayudar con la canción. Y acá te paso. Buenos días. Tenemos ensayado ahí. Ay. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia te puede salvar, cerca tu gracia te puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecado, goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque su paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará, ya para siempre conmigo estará. Amén. Gracias. Gracias, mamita.